Le hemos colocado como título al mensaje de hoy, Contradicciones del Cristiano, tomando como base la serie de predicaciones temas de importancia para la iglesia. ¿Qué es maldecir? Según la Biblia, maldecir es condenar algo o alguien a la destrucción y desear el mal a alguien o algo. Es hablar mal de algo o de alguien. Cuando alguien maldice a una persona o la difama o la calumnia, está hablando mal de un ser humano que está hecho a la imagen de Dios. Maldecir a alguien es maldecir lo que Dios bendijo. Por consiguiente, el maldiciente está agrediendo a Dios mismo. Por ejemplo, hace unos minutos, adoramos a Dios, exaltamos a Dios a través de nuestra alabanza. Pero es posible que ayer o en el camino hacia la iglesia, con esa misma boca que usted bendijo a Dios hace unos minutos, quizás ofendió a su hermano, ofendió a su hermana, a sus hijos, al vecino. Y según Santiago, en el versículo 10 del capítulo 3, dice así, ponga su vista ahí y mire lo que dice Santiago: hermanos míos, ¿qué? ¿Está conmigo? Versículo 10, Santiago 3, lea conmigo: hermanos míos, dígalo fuerte, esto no debe de ser así. ¿Qué no debe de ser así? Que con la boca que alabas a Dios y glorificas su nombre, ofendas y maldigas a alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí está conmigo ahí? Es decir, como que son ciertas contradicciones del cristiano. Recordemos que Pablo dice a los Corintios, la segunda carta, capítulo 7, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y dentro de ese nuevo ser nos habla una forma diferente de proyectarnos, por decirlo así, de convivir con nuestros semejantes. No lo busque, pero Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. Los cristianos somos bendecidos por Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios en esta hora quiere hablarnos acerca de aquello que cometemos frecuentemente los cristianos, y no nos damos cuenta que cuando nos conducimos de cierta forma estamos yendo en contra del mismo Dios. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué Dios reprueba la acción de maldecir a nuestros semejantes? ¿Por qué? Vamos a ver un pasaje y darle respuesta a esta pregunta. Éxodo 21:17. ¿Por qué Dios reprueba la acción con la cual nosotros, los seres humanos, injuriamos, ofendemos, vituperamos y maldecimos a nuestros semejantes? La respuesta es porque el que maldice, y aquí la palabra maldecir vamos a ver que tiene un significado más amplio, no solamente habla de decir una maldición, sino hablar en contra de alguien. La respuesta es porque el que maldice, escuche esto, se daña a sí mismo, daña a los demás y ofende a Dios. Cuando usted habla en contra de alguien, ofendió a alguien, vituperó, dijo algo que no es cierto de alguien, usted se está haciendo daño. Primero, daña al que le dijo las cosas, y número 3, ofende a Dios. Miren lo que dice Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué le sucedía, hermanos? ¿Es grave maldecir? En el Antiguo Testamento era pena de muerte, tenía que morir la persona.
Ahora, ¿por qué es grave? Porque está ofendiendo a Dios. Ahí mismo, en Éxodo 22, versículo 28, nos sigue hablando de lo grave que es el que los cristianos, porque en este caso el mensaje es para el cristiano. Si usted es cristiano, va a recibir el mensaje. Si no es cristiano, le va a pasar por encima. Pero mire lo que le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? No, ¿qué dice? Injuriarás a los jueces, ni maldecirás. ¿Qué dice, hermanos? Estaba leyendo una nota que me impactó. El presidente que tenemos en turno, López Obrador, es el presidente más ofendido, más vituperado y más maldecido de todos en la historia de México. Y lo que dice el texto aquí: no maldigas a tus gobernantes. Ese es el consejo de Dios. No nos toca a nosotros maldecir, injuriar o ofender a aquellos que Dios ha colocado, aunque tengas la razón. ¿Por qué? Ya dijimos, porque se hace daño a usted mismo, porque daña al otro y porque ofende a Dios. Entonces, primer punto, no nos toca a nosotros vituperar a aquellos que nos gobiernan como personas. Levítico 19:14. Y le voy a pedir que tome, muy importante, es una predicación que nos ayuda a nosotros a crecer mucho como cristianos. Levítico 19:14. Mire lo que dice ahí. No, ¿qué dice? Maldecirás ¿a quién? Al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Qué, hermanos? Si yo le falto el respeto a un sordo, a un ciego, a una persona con una discapacidad, ¿a quién estoy ofendiendo? ¿Al sordo, al ciego o a Dios? A Dios. Porque esa persona con una capacidad diferente también fue creada a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Dice otra versión, este versículo que le acabo de leer, la versión lenguaje actual: no se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Muéstrenme respeto, yo soy el Dios de Israel. Fíjese, profundo, hermanos. Dios nos enseña a nosotros a tener mucho cuidado con la forma como hablamos y cómo nos conducimos. Dios nos prohíbe a nosotros maldecir a las personas, ya dijimos, porque ofendemos o nos dañamos nosotros mismos, ofendemos al otro y estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué Dios prohíbe todo esto, hermanos? Porque Dios ha establecido un diseño perfecto. Leo con ustedes una nota que escribió la empresa BBC de Londres, y dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente en relación a maldecir. Y le hablo de una empresa muy importante a nivel mundial. BBC de Londres escribió lo siguiente: dice que hay beneficios cuando nosotros los seres humanos maldecimos a alguien. Y dice lo siguiente esta nota: beneficios de maldecir a otros. Esto produce mayor tolerancia al dolor cuando la gente maldice. Por ejemplo, cuando golpeas y sueltas tus improperios en comparación con hablar palabras neutras. Otro beneficio de maldecir es que se produce mayor fuerza cuando te enojas y maldices. Entonces esta empresa dice que maldecir es bueno para los hombres, porque sacas todo aquello que traes adentro, lo sueltas, la amargura, tus frustraciones. Eso, según esta nota, dice que eso te ayuda a sacar toda esa energía que traes por dentro. Pero la pregunta que es importante para nosotros hacernos y contestar es: ¿qué dice la Biblia en relación cuando nosotros nos encontramos en momentos de frustración, de enojo y de molestia?
¿Cuál debe de ser nuestra conducta y nuestra reacción cuando vivimos nosotros ese tipo de situaciones? Antes de que abordemos el tema, vamos a una cita más, 1 Corintios 6, 9 y 10. El apóstol Pablo, en esta cita que vamos a leer, nos da una lista de características de personas que no van a heredar el reino de Dios. ¿Y qué cree? Entre esa lista están los maldicientes. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ¿me ayudan a leer? Ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué hermanos? La palabra que encontramos ahí, maldicientes, del griego loidoros, se traduce de gente que son difamadores, calumniadores, injuriadores. Estos son maldicientes. Y entonces, estas personas que reaccionan así, según la Biblia, dice la Biblia, que no van a heredar el reino de Dios. Yo le hice una pregunta, o comenté una pregunta. Bueno, pastor, si yo tengo una molestia, tengo un enojo, si alguien me dijo, alguien me hizo, yo tengo que reaccionar. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? En respuesta a esa pregunta, yo me encontré algo muy importante en la Biblia. Dentro de los salmos, que son 150, me encontré 100 salmos, escuche esta palabra, imprecatorios. Imprecatorios. Estos salmos imprecatorios son aquellos salmos donde los salmistas, después de haber vivido una experiencia donde alguien los difamó, donde alguien les gritó, donde alguien les hizo algo, ellos fueron a Dios. Vamos a ver un ejemplo, Salmo 35. Hay 10 salmos, entre ellos el Salmo 35 es un salmo imprecatorio. Y a los que anotan, voy a decirles lo que significa la palabra imprecatorio o salmo imprecatorio. En lo que busca usted el Salmo 35, versículos 11 y 15. Usted puede leer todo en su casa, pero déjeme darle la definición de lo que es un salmo imprecatorio. Escuche con atención. Un salmo imprecatorio es una petición a Dios para que haga justicia. Es una petición del creyente cristiano a Dios que expresa el deseo de que el ofensor pague por sus actos, por sus agresiones, por sus difamaciones. Un salmo imprecatorio es una súplica del creyente cristiano a Dios para que haga un juicio justo sobre el agresor o el que lo maldice. David escribió el Salmo 35. David no está deseando el mal por aquel que le hizo mal. David está suplicando ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Mire lo que dice el Salmo 35, versículo 11, versículo 11 al 15. Yo se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Está un poco más entendible si cambian las palabras, pero vamos en el mismo sentido. Unos testigos malvados se levantan para acusarme, pero yo no sé nada de lo que me preguntan. Lo que más me duele es que yo los traté bien y ahora ellos me tratan mal, dice el versículo 12. David está viviendo una experiencia de a alguien él le ayudó, él le dio de su apoyo, y de repente esa persona a que tanto ayudó, dice David, ahora está hablando mal de mí. Ahora él se está burlando de mí. No perdamos de vista, David está pidiendo ¿a quién? A Dios. Encontramos un principio. Cuando alguien te haga algo a ti
que tú ayudaste, que tú le diste, no se lo cuentes a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. ¿Qué tiene que hacer? ¿Con quién? Con Dios. Porque las frustraciones y las amarguras que tienes, quien te va a ayudar y quien entiende y quien ve las cosas, ¿quién es? Dios. Porque muchas veces con nuestras cosas, hermanos, dañamos a otros. Les ponemos las cargas o les ponemos una carga a otros que no saben cómo llevarlas. No sé si me logra entender. ¿Sí? Con esto, hermanos, Dios quiere que maduremos y crezcamos. Porque estamos poniendo un daño en terceros. David dice: yo les ayudé, yo les di, pero ahora están hablando en contra mía. Versículo 14, el 13, perdón. Yo sigo leyendo mi versión, usted lee la que tiene allí, la 60. Cuando se enfermaban, yo me afligía por ellos. Tan grande era mi tristeza que no comía ni me arreglaba. Más bien le pedía a Dios que el enfermo fuera yo. Andaba yo muy triste y con la cabeza inclinada, como si hubiera muerto mi madre, mi hermano o mi amigo. Pero cuando me vieron caído, esos testigos lo festejaron. Como si fueran extraños a los que yo no conociera, se pusieron en mi contra y hablaron mal de mí. Dice en el versículo 15 que usted tiene: y no lo entendían, me despedazaban sin descanso. David se sentía mal, como muchos de nosotros en algún momento, cuando alguien que ayudamos, que apoyamos, en lugar de que cuando teníamos necesidad nos apoyaran, al contrario, vinieron en contra de nosotros. David está orando a Dios porque Dios conoce la escena, Dios sabe la verdad y lo que pasó. Versículo 16, el 17, el 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Sí logra ver la súplica, la carga que tenía David? Una vez más pregunto, ¿a quién estaba haciendo esto, hermanos? Estas palabras, ¿para quién eran dirigidas? Para Dios, para Dios. Dios quiere que aprendamos esto. Versículo 20, usted puede leer todo el Salmo en su casa. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Y luego David le dice a Dios: ¿tú lo has visto, Jehová? ¿Qué ha visto Dios? Los vituperios, las infamias, las cosas que se dijeron de nosotros. Dios lo sabe. Pero cuando sucede esto, hermanos, regularmente, ¿cuál es nuestra reacción? Que se haga justicia. Y si puedo hacerlo yo, mucho mejor. Pero vamos a ver qué hizo David, que quiere Dios que hagamos los hijos de él, su iglesia. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme ¿qué? ¿A quién le pide David que haga justicia? A Dios. ¿Quién tiene que hacer la justicia, hermanos? Dios. Nuestro deber como cristianos es: Señor, haz justicia. Justicia divina. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus hechos. Y el deber del cristiano es ir a Dios. Concluye el versículo 23. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. 24. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Este es un salmo imprecatorio. Súplica, petición del salmista a Dios para que intervenga y haga justicia. Entonces, Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios hará el pago conforme a los hechos de cada persona.
La pregunta que surge, ¿podemos hacer usted y yo una oración así? Claro. Podemos ir a Dios y decirle: Señor, tú viste lo que me dijeron, tú viste cómo me acusaron, cómo se están burlando de mí. Señor, oro que tú seas el que intervengas. Ahora, lo que David pide es justicia. En el tiempo de David, cuando se escribió el Salmo 35, existía algo que se llama justicia retributiva. Y de ahí viene la famosa palabra o la frase, la ley del talión. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Qué significa la palabra talión? Ponga atención. Talión es una palabra de latín que significa idéntico y semejante. Cuando escuchamos la frase, la ley del talión, significa entonces que se va a reparar la injusticia, el improperio, con algo idéntico o semejante. Por ejemplo, alguien viene y me choca mi carro y le abolla el cofre. Si aplicamos esta palabra, ¿qué tiene que hacer? Pagarme o reponer. Si por ejemplo hay un pleito, alguien te tira un diente, según la ley del talión, ¿qué? Te tienen que quitar el diente. Tiene que ser una justicia retributiva. El pago tiene que ser el mismo, ojo por ojo y diente por diente. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Vaya conmigo. La ley del talión se refería a una pena idéntica o igual a la que el amargado o a la que el odiador, el acusador, el difamador mintiendo buscaba dañar a su enemigo. Mire lo que dice Deuteronomio 19, 16. Cuando se levantaren testigos falsos contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de ¿quién? ¿Y delante de quiénes? Y de los jueces que hubieren aquellos días. Es decir, había personas competentes para atender las necesidades. En el tiempo en el cual vivimos, pues hay jueces en la parte civil que se encargan de impartir, porque sigue aplicando hoy la justicia retributiva. Versículo 18. Y los jueces, los calificados, los competentes, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, es decir, esto era revisado con mucha atención, hermanos. Tenían que revisar bien la situación y si había algún improperio tenían que actuar bajo esta ley del talión. 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás. ¿Qué dice? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es bíblico. Esta justicia retributiva es la que tenía en mente David cuando él escribe el Salmo 35. Señor, así como él me está acusando, con ese dolor que me está causando, también haz justicia para que él reciba eso mismo que me está deseando. Entonces David le pide a Dios que haga justicia. Recordemos que dice la palabra de Dios que el Señor no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? A cada quien le va a pagar de acuerdo a sus hechos. Por eso es de que Dios quiere que nosotros como cristianos sepamos qué hacer cuando nos encontramos en esas circunstancias. Levítico 19, 18. Porque muchas veces los hombres pueden evadir ciertas situaciones y se pueden escapar de la ley terrenal, pero nadie escapará de la ley divina, hermanos. Levítico 19, 18, ¿ya lo tiene? Esta es palabra para el pueblo de Dios. No
te vengarás, ni guardarás, ¿qué dice? Rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy importante, hermanos. Dios quiere que tengamos presente esta palabra. No podemos, no debemos tomar la venganza en nuestras manos. Tenemos que dejárselo a Dios, por muy grande que sea la ofensa. Y usted puede decir, pastor, esto es Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, Romanos 12, versículo 17. El apóstol Pablo da una palabra en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, y respaldando lo que el Antiguo Testamento está diciendo en relación al tema de la venganza y de cómo debe de ser el proceder del cristiano. ¿Ya lo tiene? Romanos 12, 17. ¿Qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De cuántos? De todos, aún de los que te injurian, de los que hablan mal de ti. La Biblia dice, no les pagues con la misma moneda. ¿Cuántos son cristianos? Si somos cristianos, Dios nos enseña que Él es el justo juez y pagará a cada uno conforme a sus hechos. Versículo 18, ponga atención. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los cristianos. El que es cristiano lo va a entender, el que no es cristiano no lo va a hacer. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con cuántos? Con tu enemigo. Con todos los que te ofendan, Dios quiere que estemos, ¿cómo? En paz. Con todos los hombres. Y luego viene el consejo. ¿Cuál es? 19. No os venguéis vosotros mismos. Hermanos, no tomemos la venganza, aunque tengas en tus manos en este momento, en algún momento tengas en tus manos cómo pagar eso que te hicieron, no lo hagas. No te toca a ti, le toca a Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿me ayuda a leer? A la ira de Dios, porque escrito está que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta tarde Dios nos está dejando, hermanos, no sé si usted logra ver, una carga, una responsabilidad en cuanto a nuestro proceder cristiano. No lo sabías, hoy lo sabes. Y como siempre digo, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Primera de Pedro 2:21. El apóstol Pedro enseñó y enfatizó también en esta misma línea acerca de cómo proceder nosotros cuando recibimos la acusación de alguien injustamente. Antes de que leamos el texto, hago una pregunta que yo sé que tiene una respuesta. ¿Cuántos siguen a Jesús? Solamente el hermano Carlos. ¿Cuántos seguimos a Cristo? Amén. Bueno, esta carta o este pasaje es para cristianos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Qué nos dejó Cristo, hermanos? Es decir, donde Cristo pisó, o lo que Cristo hizo, tenemos que hacerlo ¿quiénes? Nosotros. Todo lo que Cristo hizo, sus enseñanzas, sus mensajes, su testimonio, nos deja como huella para que nosotros los cristianos, sus seguidores de Él, hagamos lo propio, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas, y de esta forma vamos a glorificar a Dios en nuestras vidas. 22. El cual no hizo pecado, es decir, Jesús vivió una vida santa en esta tierra, nunca cometió pecado, dice Pedro, ni se halló engaño en su boca. Ponga atención el 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? Dígalo fuerte. No respondía con maldición. Si a usted es seguidor de Cristo y alguien le dice algo, lo maldice, ¿qué tiene que hacer? No hacerlo como Él lo hizo con usted, hermano. Porque para pelear, ¿cuántos? ¿Cuántos? 2. Para discutir, ¿cuántos? 2.
Y mira, hermano, yo como pastor he llegado a aplicar esto en mi vida. Hay una situación, una diferencia, y mejor guardo silencio, porque si no entonces se hace más grande el asunto, ¿o no? Ya con calma entonces platicamos y ya hablamos. Esto lo puede aplicar usted en su casa con su familia, hermanos, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su nuera, con su suegra, con su yerno, etcétera. ¿Somos cristianos o no? Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? Porque muchos dicen, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes con quién te estás metiendo? No, hermanos. A Jesús lo maldijeron. A Jesús, Él padeció, pero nunca tomó la venganza. Sigue diciendo Pedro, fíjese lo que hacía Jesús, sino que encomendaba, ¿qué? La causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. ¿Y quién es este? Dios. ¿Qué hacía Cristo? Encomendaba. Padre, no saben lo que hace, ¿o no? Estaba en la cruz, lo escupían, lo golpeaban, ¿y qué hizo Él? Padre, no saben lo que hacen. O como dijo Esteban, el primer mártir, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Porque muchas veces, hermano, el que nos está agrediendo no sabe lo que está diciendo. Si supiera, no lo haría. Y Dios nos dice esta tarde a nosotros que Cristo encomendaba la causa al que juzga justamente. De Jesús dijeron que era un borracho, un comilón, era un hijo del diablo, y Él nos dejó ejemplo a nosotros que hoy quiere que tengamos presentes esta tarde. Un texto más, Mateo 12:36. Dice que entonces Cristo nos dejó ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos, ¿qué, hermanos? Sus pisadas. Y esta tarde nos deja muy claro algunas huellas que tenemos que hacer sus seguidores para glorificar su nombre. Mateo 12:36. Les aseguro, dice la versión 60, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué va a suceder? Darán cuenta, ¿cuándo? El día del juicio. Podrán escapar de las leyes terrenales, hermanos, pero no se van a escapar de la ley de Dios. Tendrán que enfrentar sus consecuencias. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué, hermanos? Esta tarde Dios nos está diciendo, hermanos, que de la ley divina nadie se va a escapar, y Jesús encomendó siempre la causa al justo juez que es nuestro Dios. Una cita más allí en Mateo 5:43. Aquí Jesús está hablando con los fariseos y los escribas y les dice lo siguiente: ¿oísteis que fue dicho? Esa frase hace referencia a Levítico 19:18, que también vaya buscando porque lo vamos a leer. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuántos de ustedes han leído este texto? ¿Dice eso Levítico 19:18? ¿Dice eso? No dice eso. ¿Y entonces? ¿De dónde salió? ¿Sabe de dónde? De las enseñanzas en la sinagoga de los maestros que no enseñaban las cosas de Dios como debía ser. De ahí salió esa enseñanza. Busque Levítico 19:18 a ver si dice eso. ¿Lo dice? No lo dice. ¿Qué significa eso? Que entonces existe la posibilidad que Dios te diga cómo tienes que hacer las cosas y que tú le cortes a la palabra y digas, voy a hacer solamente una parte de la palabra. Pero queda bajo su responsabilidad de usted no enseñar bien a sus hijos las cosas de Dios. Y ahí está la consecuencia. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Pero Jesús le dijo a los fariseos y escribas: oísteis que fue dicho, mal enseñado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y corrige Cristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todos, hermanos, porque no existe en la tierra nadie que tenga amistad con todos. No somos moneditas de oro. Todos tenemos a alguien a quien le caemos mal. Pero este pasaje nos enseña que aún aquellos a quienes no les caemos mal, no debemos desearles el mal a ellos, ni tampoco a sus descendencias. Al contrario, ¿sabe qué? Vamos en el nombre del Señor a bendecirlos. Amén, cristianos. En lugar, hermanos, de desearles el mal a ellos, mejor bendecirlos. Y sabe que cuando yo entendí eso, porque hay cosas que Dios me ministró, escribí una oración que quiero compartir con usted para concluir esta predicación. Y si usted considera que le puede ayudar a usted, hágalo. Y esta fue mi oración después de haber revisado la predicación en la mañana. Padre Dios, me acerco a ti pidiendo por mis enemigos, por aquellos que han mentido contra mí, que me han lastimado. Te pido por los que me han calumniado y me han difamado. Los bendigo y deseo el bien para ellos. Te pido por sus hijos que son inocentes. Bendícelos, Padre. Bendice sus negocios, sus trabajos. Sí, Padre, bendícelos. Pero sana las heridas de sus corazones heridos, que han provocado que sus bocas maldigan y destruyan. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras los bendigo y les deseo lo mejor para ellos. Desecho la venganza en mi corazón y encomiendo mi causa a ti, Señor Dios justo, que conoces todas las cosas. Los perdono de todo corazón, así como también tú has hecho conmigo. Y también ayúdame a mí, que quizás he hablado y he dañado o herido a alguien con mis palabras. Perdóname, Dios. Perdóname por mis errores y pecados. Y de esa misma manera que tú me perdonas, yo los perdono a ellos. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Después de haber escrito la predicación, concluí con esta oración. Porque todos, hermanos, todos, en algún momento hemos hablado improperios en contra de alguien. Y quizás hemos deseado el mal para otros. El mundo lo puede hacer, pero los cristianos tenemos un ejemplo que es Jesucristo y es mayor. No permitamos que las ofensas de los demás dañen nuestro corazón y ofendamos a Dios con nuestro proceder. Hoy Dios nos deja una tarea muy grande, muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Dios quiera que hagamos su voluntad.